Hola a todos. En medio de la pandemia del COVID-19, nuestro país, en Panamá, se está intensificando la discusión sobre el tema del seguro social. También muchos países ya empiezan a discutir cómo empezar a reiniciar la salida de algunas personas de algunos sectores de la economía al mundo laboral, toda vez que lo consideran económicamente necesario. ¿Cómo podemos juzgar nosotros si estas decisiones son correctas? Esto y otro poquito más aquí con ustedes en Ciencia Monte Adentro. Les habla Edgardo Garrido, su servidor. Muy bien, comencemos por el tema que seguramente es el más caliente que hay ahora mismo en Panamá, es el tema de la Caja de Seguro Social. Miren, el profesor Juan Jované, ustedes lo conocen muy bien porque es probablemente el economista más famoso de todo Panamá. Tiene unos buenos 35 años, quizá más, estudiando el tema de la Caja de Seguro Social. Y eso lo convierte en un experto, no solamente por su experiencia, sino por la investigación sistemática que realizamos los científicos, y en este caso de ciencias sociales, como lo es el economista, el profesor Juan Jované. Juan Jované tiene un video que les voy a dejar allá abajo en la descripción de el hipervínculo, el link, para que usted le haga clic y lo escuche. Está muy bueno, dura media horita nada más, pero es como lo sabe hacer el profesor Jované, una auténtica cátedra, bien sencilla, bien explicada, para que usted comprenda. Hay dos aspectos importantes de la explicación del profesor Jované que yo quiero resaltar. Ustedes probablemente recordarán que hace unos buenos años, y hasta el sol más reciente, previo a la pandemia, habían por ahí unos memes que no son más que unos mentirosos, de esos que suelen aparecer, que decían, por ejemplo, que cómo es posible que nosotros que trabajamos como mulas tengamos que mantener a unos zánganos que no trabajan por medio del sistema solidario de seguridad social. El sistema solidario de seguridad social no consiste en mantener a unos zánganos. Aquí los únicos zánganos que hay son ese poco de ricachones que tienen a la gente trabajando, pagando la cuota obrera, pero la cuota patronal no se paga porque el dinero se desaparece y no hay transparencia en el tema. Eh, entonces esos son los verdaderos zánganos, los que están allá en los rascacielos tuiteando soquetadas, tienen apellidos italianos, tienen apellidos de alcurnia, pero bueno, esa gente son los verdaderos zánganos, no es el contribuyente de a pie y de clase media que tanto se faja trabajando. Pero desmintamos un poquito este argumento. El profesor Jumané explica muy bien que esto de la solidaridad consiste en solidaridad entre los hijos con sus padres y con sus hijos, es decir, los abuelos, los hijos, los nietos. Estamos hablando de que las generaciones de hace, que te gusta, unos 40 años, que son nuestros padres, yo estoy rondando la cincuentena, es decir, los abuelos de nuestros hijos, esa gente trabajó y trabajó bastante, hizo bien su trabajo, pagó su cuota. Cuando ellos pagaron su cuota, pusieron una cantidad de dinero de toda la población laboral de aquella época, pusieron una cantidad de dinero en el seguro social. Una parte de esa cantidad se la robaron diciendo que iban a construir unas casas que después no aparecieron por ninguna parte. Se fumaron las casas, se evaporaron y no metieron preso a los que tienen que meter preso. Entonces a los zánganos no los tocan. Ya eso ocurrió por allá por los años, ¿qué te gusta? 70, por esos lados. Bueno, esos padres nuestros, abuelos de los que hoy en día tienen unos 20 y pico años, y nuestros abuelos, es decir, los padres de nuestros padres, en esa época ellos estaban trabajando, estaban pagando su cuota, una cantidad de esa cuota se la robaron y otra cantidad quedó metida en un fondo que servía para dos cosas. Una, para cuando ellos llegaran a viejo. Pero como el dinero se devalúa porque los precios suben a través de los años, aunque usted aunque no nos guste, es el capitalismo, nos toca, mientras no cambiemos este sistema, nos toca vivir en él, entonces los precios suben, así que el dinero que ellos depositaron en el banco perdió valor. Una manera de garantizar que ese dinero que ellos pusieron allí sirva para algo es que la generación siguiente, o sea, la de nosotros,
también trabaje y también ponga su cuota. Otra manera es que ese dinero tenga una tasa de interés y vaya ganando. Entonces el profesor Jované explica que el sistema solidario consiste en lo siguiente. Tu abuelo ya se jubiló porque ya trabajó como una mula. Entonces él ya puede recibir su pensioncita, su jubilación, y la garantiza en parte por los fondos que él y todos nuestros abuelos de todos nosotros trabajaron y pusieron en la caja de seguro social, más el dinero que nosotros con nuestro trabajo estamos aportando. Y eso se llama solidaridad. Y no estamos manteniendo zánganos, estamos teniendo apoyo con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y luego a la generación siguiente, cuando la nuestra llega a la edad de jubilación, ¿cuál es la que queda? La que viene detrás, nuestros hijos. También trabajan y también trabajan como mulas y en Panamá se siguen robando la plata, se la siguen dando un montón de diputados a unos ministros y presidentes que en medio de la pandemia no se bajan el salario, ni sus viáticos no están saliendo a ningún lado, pero no se bajan los viáticos y creen que tienen autoridad moral para decirnos a nosotros o para andar montado en rascacielos tuiteando tonterías. Bueno, esa gente de mi generación tuvo que haber trabajado y tuvo que haber pagado cuotas. Ahora yo quiero hacerles a ustedes hincapié en una situación. Cuando en una generación como la mía en Panamá, que yo estaba en la veintena cuando estábamos en los años 90, le toca trabajar muchos años en condiciones neoliberales, ¿de qué es que estamos hablando? Estamos hablando de que te contratan por un par de meses y después no te contratan de nuevo, vienes a otro periodo de desempleo. De que vuelven y te contratan en otra chamba, y vuelves y trabajas por un tiempo y después viene otro tiempo largo sin que tú estés trabajando. Estamos hablando de que tenemos en Panamá generaciones recientes que han pasado mucho tiempo con una cotización irregular en sus pagos al Seguro Social, o peor aún, que no han podido pagarlo porque han estado mucho tiempo trabajando en el hoy por hoy para vivir hoy y comer el conchito de lo que cenaste hoy para comerte un conchito mañana. Entonces, esa generación ha tenido un trauma muy grande y le es muy difícil hasta el sol de hoy mantenerse. Esa es la generación que nos tocó a nosotros, ¿ya? Entonces, significa que si tienes una generación que no puede aportar debidamente a la caja de seguro social porque hubo un geniazo de la economía, el Toro Valladares, que puso a la gente a trabajar por 2 reales y de manera intermitente, y que eso ya venía de atrás y todavía perdura, es lógico que tengas a través de las generaciones, a través del tiempo, una cotización irregular, un ingreso irregular. Lo curioso es que uno de los motivos de orgullo de ustedes allá en Panamá, le digo de ustedes porque yo estoy acá en el otro lado del océano y puedo darles una perspectiva un poquito de otro ángulo, es el orgullo de que nosotros seamos un centro bancario y un paraíso fiscal. Somos un paraíso fiscal precisamente porque en otros países sí se hace que la gente de más billete paguen impuestos, precisamente para que con esos impuestos que ellos pagan se garantice el seguro social de todo el pueblo, se garantice la salud en tiempos de pandemia, ahora tan importante, la atención hospitalaria para todo el mundo. Entonces, claro, es lógico, si yo tengo un país que dice aquí te monto un rascacielos para que se beban todo el agua y el resto del pueblo que pase sed y que no tenga con qué lavarse las manos en tiempo de una pandemia, en la época seca, pues yo voy allá a ese país, yo invierto mi plata porque significa que ese país no le importa con su propio pueblo, no me va a hacer que yo pague impuestos, me voy a quedar con una plata y voy a mover, voy a transferir mis fondos para allá y entonces ni el panameño sale beneficiado con eso. Y es lógico, si yo veo que hay un país en el cual si yo soy un hombre de mucho billete y veo un país en el cual hay décadas que dicen que las empresas no están pagando la cuota del seguro social, yo voy y pongo mi empresa ahí. Yo voy y pongo mi empresa ahí porque eso es muy cómodo. Entonces, ¿hasta qué grado le conviene al pueblo panameño que nuestro país sea un paraíso fiscal? El precio de eso lo pagamos en forma de una caja de seguro social incompleta en su platita dentro de allí.
Otra cuestión que dijo el profesor Jované que a mí me gustó mucho fue la siguiente. La Caja de Seguro Social es como un pequeño banquito, es el banquito del pueblo panameño, es el banco. Eso es verdad. Cualquier cajita en la cual tú metes dinero y de ahí sacas de vez en cuando para hacer alguna inversión y le tienes una tasa de interés que gane platita para que ese dinerito te sirva, eso tiene un nombre, eso es un banco. Entonces la Caja de Seguro Social es el banco del pueblo panameño. Si esto es así, su gestión debería ser muy transparente. Yo me encuentro con el economista Felipe Argote, que tiene un video muy bueno también, que dice, ¿por qué no te vas a jubilar nunca? Y él explica un poco la cuestión y yo quedo consternado cuando él dice que hay información faltante, que uno como economista, los que son economistas, pues no pueden sacar la calculadora para responder algunas preguntas sobre el seguro social porque hay información faltante y entonces deja las cuestiones en conjugación imperfecta. Si se supiera tal cosa, podríamos estimar tal otra y proponer una solución a la Caja de Seguro Social. Yo creo que dados los desfalcos, los robos que se han hecho al Seguro Social desde hace ya varias décadas, el número de veces que ha sido denunciado esto sin grandes consecuencias, la crónica inestabilidad laboral de mucha gente en el país, la imperante necesidad de que las personas que trabajan en el sector informal sean incorporadas al Seguro Social para que ellos también paguen cuota y con eso pongan algún dinerito en la caja y puedan ellos también ser parte de este sistema de solidaridad, el cual, les recuerdo, es solidaridad entre generaciones, es solidaridad tuya con tu papá, con tu abuelo y de tu hijo contigo, no es de zángano, es solidaridad entre nosotros, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros abuelos, nuestras abuelas y de nuestros hijos con nosotros. Entonces, en la medida en que nosotros podamos incorporar a los trabajadores inmigrantes, a los trabajadores informales, al Seguro Social, tanto ellos como nosotros nos vamos a beneficiar. Porque recuerden la cantidad de dinero que pagó un viejo en 1970, 75, 80 por allá, esa cantidad de dinero para ese viejo que hoy en día tiene unos 90 años, no sé cuántos años, esa cantidad de dinero ya a él no le da porque la vida es más cara de lo que era en aquel entonces. Y por eso la solidaridad es pertinente y necesaria, porque permite que las generaciones más jóvenes contribuyan a eso. Y luego, cuando tú llegas a viejo, te sigue beneficiando a ti. Así que no le den vuelta. Chillen allá como chillaron con el tema de las moratorias y como toca seguir chillando. Hay que meter en la cárcel a los que hay que meter en la cárcel, esos que han robado, esos que por tantos años no han pagado su cuota, la cuota obrero patronal, hay que meterlos presos porque los zánganos son ellos y ahí están en rascacielos y en casas de lujo y en atrincheradas ahí, robándonos el agua, robándonos la energía eléctrica, poniendo a los agentes de las ciudades y de las comunidades del interior del país a pasar páramo con el tema del agua para riego en verano, porque pues, te clavan una hidroeléctrica para meterle electricidad a esos rascacielos que lo único que hacen es chuparse toda la electricidad, chuparse todo el agua, y quienes viven ahí, un montón de zánganos que podrían estar viviendo en otra parte, en viviendas más sencillas, en condiciones más sanas también para ellos mismos, porque esos elevadores en los que ellos están ahí, esa gente se contagia, y por eso es que ahora son un montón de enfermos de coronavirus, y todavía están contentos de vivir ahí. Bueno, ni modo. Les quiero entonces dejar ese tema del seguro social. Exijan transparencia. Yo creo que hay que exigir que en Panamá toda la junta directiva de la Caja de Seguro Social, que es el Banco del Pueblo, sea elegida por el pueblo, que sea elegida por votación directa, que rinda cuentas por lo menos una vez al año, que tenga un portal en internet de transparencia en el cual todo y cada uno de los centavos que se utilizan se incluye ahí bien clasificado. Porque no me vengan con el cuento de que en Panamá somos unos ignorantes. La Universidad de Panamá fue fundada por allá por el año 30 y pico, 36, por allá hace mucho tiempo. Hemos tenido ya bastante tiempo de acumular economistas, generaciones y generaciones de muchachos que desde los años 30 hasta el presente han pasado por las facultades de la Universidad de Panamá, incluyendo la Facultad de Economía, y en cada barrio hay un economista que se haya graduado de ahí. En cada conjunto de barrios, en los pueblitos del interior ya hay, y está la UNACHI también, entonces ya están
en el país, dentro de la ciudadanía nacional, gracias a las universidades públicas, no a las privadas, a las universidades públicas, no a los chalets. Estoy hablando de universidades, no de chalet. La Universidad de Panamá, la UNACHI y la Tecnológica, ya tenemos bastante matemático graduado, bastante economista bien estudiado que puede entrar a tomar los datos de cualquier hoja de cálculo de cualquier institución, hacerle un análisis y con ello alertar al pueblo y decirle esto por aquí va bien y esto por aquí va mal, porque eso es ciencia. Uno con la información científica puede ayudar al pueblo a supervisar cómo se está manejando su dinero. El dinero del Seguro Social es de ustedes, es del pueblo y ustedes es el banco de ustedes. Entonces, cuando hay una reunión de una junta directiva de un banco, usted ve a todos esos pocos millonarios diciendo, ¿y tú qué estás haciendo con mi plata? Se reúnen ahí, se desgreñan, deciden y echan para adelante en lo que consideran su inversión. Los dineros del Seguro Social son la inversión del pueblo panameño y por lo tanto deberían los miembros de la junta directiva del Seguro Social todos ser elegidos por votación directa, rendir cuentas por lo menos una vez al año y tener portales de transparencia y tener a mitad del periodo de su gestión algo que se está introduciendo en otros países como México. Ustedes sabían que en México, a mitad del periodo de gestión del presidente, va a haber un referéndum allá en el cual el presidente le va a preguntar a su pueblo, ¿quieren que me vaya ya o quieren que complete mi periodo? ¿Ustedes sabían que en México va a ocurrir eso? Alguien podrá salir allá y decir, no me gusta cómo usted ha gestionado el coronavirus, lárguese. Y el tipo se va. Bueno, así hay que hacer ya en países como el nuestro, en Panamá, incluyendo la gestión de la Caja de Seguro Social, porque con la plata de la población no debería jugarse. Pasamos a otro tema, pues ahí está el seguro. Entonces les voy a dejar esta vez sí el hipervínculo con el video del profesor Juan Jovane y el del profesor Felipe Argote para que les quede bien clarito que hay información que ni siquiera los mejores economistas de nuestro país tienen acceso a ella y ustedes tienen que exigir transparencia con eso para que no sigan habiendo tantos robos y un montón de gente de zánganos que no cotizan, ministros que cobran platales y no se mochan un solo centavo en tiempo de pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, pues casas que se fumaron, bien. Yo quiero ahora, hablando de la utilidad de la ciencia para usted allá en su casa, para que usted sepa orientarse como ciudadano para la opinión pública, hablarles un poquito de este tema de las revistas y del periodismo y la diferencia entre el periodismo, llamémosle típico, cotidiano, con el periodismo científico. No basta que usted sea el mejor graduado de la mejor facultad de comunicación social del mundo. Usted eso no le da todavía los instrumentos que necesita para hacer un buen reportaje sobre ningún tema científico. El motivo es muy simple. En el periodismo típico, uno busca testimonios que son válidos desde el punto de vista judicial. Entonces te ponen uno que te hace un testimonio, otro que te puede hacer un testimonio falso, no importa, juró y digo yo digo tal cosa, y entonces el lector, en este caso, escucha las diferentes versiones y con eso saca una conclusión. En ciencia eso no es válido. En ciencia funciona la evidencia. En ciencia funciona la evidencia empírica. En ciencia, las afirmaciones que emite quien escribe un artículo o quien abre la boca para opinar sobre una enfermedad, tiene que estar bien seguro de que lo que está diciendo sea confirmable o descartable a la luz de evidencia real y tiene la obligación de decirle a quien lo escucha ¿cómo podría esa persona buscar en el mundo real datos para ver si lo que yo estoy diciendo es verdadero o es falso? Y eso no te lo enseñan en la escuela de periodismo. Eso lo aprendes haciendo tu investigación científica, formulando preguntas de investigación, formulando hipótesis, diseñando experimentos o toma de datos de campo, saliendo al campo a conseguir esos datos, analizándolos estadísticamente, enviándoselos a las revistas y en esas revistas a las cuales tú escribes en calidad de periodista científico, allá están los comités que se van a demorar meses revisando lo que tú hiciste y mandándotelo para atrás diciendo, no quedó clara esta idea, vuelva y escríbala. No quedó claro este análisis, vuelva y realícelo. No quedó clara esta información, vuelva y formúlela. Entonces el periodismo
científico. El periodismo ese que ves por ahí de gente que dice, esta es la cápsula científica, no tiene nada que ver con los niveles de exigencia que tiene la información que los científicos profesionales estamos obligados a filtrar y a colocarle muchos filtros de calidad antes de publicarlas. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted allá como periodista se va con el jefe de inteligencia rusa o gringa o del otro a consultarle a él como gran experto si el coronavirus o un virus cualquiera fue hecho en un laboratorio o no fue hecho en un laboratorio, usted no está haciendo ciencia. Eso no es periodismo científico, no tiene ninguna validez científica. Y los virus son entidades preeminentemente de sujetos de estudio de la ciencia, y las pandemias también. Así que usted allá que está viendo este video, cuando encuentre por ahí reportajes en periódicos que digan fuentes de entero crédito nos han informado de tal vaina, eso es bochinche, eso no es ciencia. La ciencia se publica en las revistas arbitradas y se transfiere la información, empieza a popularizarse en los portales web de las universidades, donde antes de ser colgada cualquier información es sometida a un escrutinio riguroso, porque estamos hablando también de vidas humanas. Busquen en los portales web, por ejemplo, de la Universidad de Panamá, de las asociaciones de médicos, de la revista Science, la revista Nature, a los que saben inglés. Hay un montón de universidades en Suiza, en México, en Argentina. Hay montones de universidades que están colocando la información allí. No vayan a creer ustedes que porque el médico fulano de tal tiene una bata blanca y llegó el periodista fulano de tal y se infiltró en un hospital a hacer una entrevista, no vayan a creer que esa información es científica. Sigue siendo bochinche. Entonces, dicho esto, yo creo que también es entonces yo creo que dicho esto también es muy importante, y este es el tercer tema que les quiero traer. ¿Cómo puedes tú allá, que no eres un científico profesional, discernir o emitir una apreciación sobre la información trágica de difuntos y de enfermos de una pandemia como el COVID-19 allá en tu casa, de acuerdo con la información que te llega desde la prensa? Te tengo una noticia buena y una noticia mala. La noticia mala es que nosotros en ciencia no te damos la verdad absoluta. No hay verdad absoluta en ciencia. Entonces, si un periodista dice que en Panamá somos los únicos honestos que estamos dando la información correcta y que hemos hecho el número de pruebas necesario para saber cómo andan los contagios, y que en tal país tipo México, el otro y el otro y el otro son unos corruptos todos, porque nosotros en Panamá nadie es corrupto en nuestro país, y entonces nosotros sí tenemos la información científica que la dan los funcionarios que bien nos informan todos los días, y que en todos los países eso está mal. Eso no es ciencia. Tú necesitas, y eso no es un criterio. El criterio de decir que yo soy honesto y los demás no son honestos, eso funciona en los jueces, en los juzgados, allá donde hay mucha charlatanería. Yo no sé qué hacen en la Facultad de Derecho de este planeta que están graduando últimamente. Los vamos a tener que reemplazar por inteligencia artificial. Meter la constitución, meter todos los códigos dentro de una computadora, ponerle un dispositivo de inteligencia artificial, porque yo creo sinceramente que en muchas faenas del derecho podría ganarse mayor objetividad operando de este modo. Pero bueno, volvamos al tema. ¿Con qué criterios puede funcionar? No hay una regla de oro. Ahora, yo te voy a dar a ti un listado que todavía no es perfecto y que tú puedes ayudarte a mejorar consultando con otros colegas científicos que encuentres por allá caminando, que científicos, y tú le dices, oye, venga, ¿qué criterios tendrías tú? Una fuente de criterios es la famosa curva de contagio. ¿La recuerdan? En el eje horizontal, el tiempo. En el eje vertical, el número de enfermos. La línea punteada del aguante hospitalario, la curva, ya ustedes la saben, es el número de enfermos. Tú puedes usar también el número de difuntos y le pones otra curva a través del tiempo. Y ya tú sabes que cuando la curva está por debajo de la línea punteada es porque el país para el cual se ha confeccionado
la figura, ese país está dentro de las capacidades de su sistema hospitalario para atender a los enfermos, en este caso del COVID-19. Con esta figura tú puedes preguntarte muchas cosas y establecer tus propios criterios. Hey, ve acá, ¿qué países han hecho un esfuerzo por subir, poner más arriba su línea punteada? Es decir, por aumentar la capacidad de su sistema hospitalario. Entonces ahí tú vas buscando las respuestas, vas buscando en los periódicos, ahí sí, cuáles son los países que construyeron nuevos hospitales durante la pandemia. ¿Cuáles fueron los países que acumularon más respiradores? ¿Cuáles los más respiradores durante la pandemia? ¿Cuáles son los países que tomaron centros hoteleros y los convirtieron en sitios de atención? ¿Cuáles son los países que aumentaron el número de camas? ¿Cuáles son los países que aumentaron el número de médicos disponibles en sus hospitales? Todos esos. Cuando tú te vas preguntando esas cosas, lo que estás preguntándote es cuáles son los países y cuáles fueron las medidas que tomó cada país para elevar desde aquí hasta más arriba su línea de aguante hospitalario. Entonces tú tienes ahí un criterio y tú buscas la información, la encuentras en la radio, la encuentras en la televisión y vas formando tu propia idea. ¿Este país hizo algo bueno o no hizo algo bueno? La propia curva te va dando otros criterios, ¿no? La famosa aplanamiento de la curva, ¿no? En los países, entonces tú dices, los países que tengan una curva más plana y los países que hayan tomado más medidas para aplanar la curva, esos países parece que lo han hecho mejor. Entonces ahí tú lo vas viendo. Tú lo vas viendo y tú puedes ir buscando las curvas y las comparas unas con otras. Aquí vas a tener un problema. El número de contagios que cuantifica cada país es variable. Hay países como Panamá, como el Ecuador, que deberían, y algunos lo han logrado, hacer muchas pruebas. Primero porque son países pequeñitos. Segundo porque tienen poca población. Entonces tú tienes países Suiza, Panamá, Austria, Ecuador, ¿qué te gusta? Guinea Ecuatorial, Benín, allá en el África, Singapur, son países que son geográficamente muy pequeños, que tienen una población bastante concentrada en comparación con otros países. Algunos de ellos son países muy ricos. Ecuador es un país petrolero. Ecuador no debería tener excusa para no haber hecho pruebas. Panamá es un país bastante con mucho dinero, mucha plata ahí. Uno dice, ok, pues entonces estos países así deberían haber hecho un buen número de pruebas. Entonces, fíjense que estoy metiéndoles otro criterio, además de este criterio de la geometría analítica, llamémosle, ¿no? De las gráficas, de la cinética de la pandemia. Fíjate que le estoy metiendo ahora un criterio geográfico. Vete tú al mapa y mira qué forma tiene el país. Averíguate en Wikipedia cuál es el número de habitantes del país. Y cuando tú tomas en cuenta la forma que tiene el país, el tamaño del país, el número de habitantes del país, tú tienes un criterio para decir, ¿era realista o no era realista que en este o en aquel país se hicieran muchas pruebas? Si el país no es industrial y por lo tanto no tiene la maquinaria para producir los kits para hacer las pruebas, tú tienes que tomar ese criterio en cuenta. En cambio, si el país es pequeño, es un país altamente industrializado y es un país con una gran cantidad de científicos, Suiza, Austria, ahí tú dices, bueno, en estos países, si el país en esos países tenían con qué ponerle pruebas a Raimundo y todo mundo. Panamá no tiene tantos científicos, Panamá tiene que importar pruebas y al importar las pruebas, los kits para hacer las pruebas, el país tiene que competir con otros países que también quieren comprar los kits para hacer las pruebas. Cuando tú tienes un país grandotote, la cosa cambia. El país grandotote que estás viendo, ¿es un país altamente industrializado o no lo es? ¿Es un país con una alta cantidad de científicos o no lo es? Y de esos científicos, ¿cuántos son virólogos? ¿Y es un país con una larga tradición en esto de la biología molecular o no lo es? Un país de tamaño medio tirando a grande con esas características es Inglaterra. Inglaterra es probablemente el país del mundo con el mayor número de virólogos e infectólogos por número de habitantes de su país. Ahí hay un montón de gente que son virólogos. Inglaterra, bueno, James Watson y Francis Crick, los descubridores
Y también una mujer que estaba trabajando y que siempre la dejan anónima. Y que por supuesto que a mí se me olvidó el nombre porque ya estoy viejo. Búsquenla, por favor, y denle mérito a ella. Allí en esos países, ellos estaban en Inglaterra. Entonces quiere decir que la biología molecular, este estudio del genoma, de los virus, etcétera, tiene su cuna en Inglaterra. Así que tienen la larga tradición, el alto número de científicos, el nivel industrial adecuado, la capacidad para producir los kits de todo tipo. Y entonces el país es una isla, así que tiene un buen control del número de gente que están viviendo ahí. Es un conjunto de islas. Tienen un buen control de cuánta gente vive allí. Y uno ya puede emitir una apreciación y decir, Dios mío, si Inglaterra está tan mal, no fue por falta de conocimiento, ni fue por falta de capacidad para hacer los kits, las pruebas, no fue por falta de nada, fue un error de gobierno. Ahí tú puedes ir ya irte figurando una cuestión. Pero también hay otros países que son muy grandes, con una población muy grande, y tú dices, Dios mío, estos países podían o no podían, pueden o no pueden llevar a cabo una política agresiva de hacerle test a todo el mundo. Nigeria, por ejemplo, Nigeria tiene unos buenos 190, 200 millones de habitantes. En Nigeria hay alrededor de 200 grupos étnicos diferentes. Se usa el inglés como lengua franca, pero además de eso en Nigeria, en todo el norte de Nigeria, hay un territorio ahí que no manda el Estado, ahí manda Boko Haram, esta organización islámica fundamentalista, son los que mandan allí, tienen la ley que manda ahí, le llaman la Sharia. Hacia abajo en el sur, en Nigeria, ahí el Estado tiene una presencia, y en el medio es tierra de nadie. Tú me vas a decir a mí que Nigeria, con todo el respeto, Nigeria es un país de grandes científicos, las universidades en Nigeria son muy buenas, la gente tiene la capacidad, tiene la formación académica, la tiene, pero la instrumentalización de las decisiones de cuántas pruebas hay que hacer, es un país petrolero, hubiera podido usar plata para comprar y hacerle pruebas a todo el mundo, pero no se la puede hacer a todo el mundo porque se están dando de balazo por allá, por algunas zonas. En México pasa algo parecido. Ahí yo escucho muy a la ligera que se emiten opiniones negativas al respecto. Pero en México está la mafia de hace tiempo, el cartel más potente del mundo, la mafia más poderosa del mundo, el cartel de Sinaloa, está allá. Entonces es más difícil en otros países la ejecución de una política agresiva para tomar los test o no tomar los test. Y debido a eso también otros países son más pobres. Entonces uno tiene que tener estos criterios adicionales para juzgar. Finalmente, porque ya han pasado más de media hora, les tengo que dejar otro criterio. El criterio de la dinámica histórica de cada país antes de que llegase el instante en que viene la pandemia. Acuérdense de que esta figura tiene en el eje de X el tiempo. El tiempo cero en esta figura suele ser el tiempo en el cual se da el primer caso, el primer paciente, al cual se detecta la infección por coronavirus. Pero el tiempo, la historia de ese país no empieza aquí. La historia de ningún país empieza en este punto. No, hay un tiempo hacia atrás también. Hay una vida antes del coronavirus. ¿En cuáles países antes de que llegara el coronavirus hubo una buena acumulación de hospitales? ¿En cuántos países hubo hospitales que dijeron que los iban a construir y que no los construyeron? ¿En cuántos países hubo centros de salud que dijeron que iban a hacerse y que no se hicieron? ¿En cuántos países hubo un aumento en el presupuesto para la atención clínica de toda la población y en cuántos no? ¿En cuántos países ese aumento del presupuesto era cónsono con el aumento de la población del país? Son todos estos solo algunos de los muchos criterios que usted allá en su casa tiene que preguntarse a sí mismo y tratar de documentarse para poder empezar a figurarse si la gestión que en un país cualquiera, no solamente el de usted, en un país cualquiera, le están dando una gestión más aceptable o no a una cosa como la pandemia del coronavirus.
Entonces no se trata de que yo, que soy un tremendo comentarista de un deporte, no sé, boxeo o fútbol, o que me gradué con honores de la escuela de periodismo y ya yo te puedo decir a ti con esto que en tal país el gobierno está mintiendo o que en tales datos no, porque no han hecho pruebas y ya las pruebas, el número de pruebas que se hace es apenas uno, pero no el único. Hay muchos criterios, muchos aspectos que tomar en consideración antes de poder decir si algún país ha tomado las decisiones adecuadas o no. Pero resulta que como los países tienen situaciones diferentes unas de otros, no existe un criterio único que defina cuál país está haciendo las cosas bien y cuáles no. La moraleja es, esta vaina no es el Mundial de Fútbol, ni son los Juegos Olímpicos que se define el éxito de un país por el número de medallas que tiene. No, estamos hablando de temas de vida o muerte, estamos hablando de pandemia. Estamos hablando que unos países tienen menor capacidad que otros para aguantar. Cuba tiene pronto, va a cumplir creo que son 60 años de estar aguantando bajo condiciones de dificultad económica en sus hogares, en sus familias. Ellos van a cumplir 60 años y nosotros en Panamá en un mes ya estábamos pasando las de Caín y tuvimos que protestar, exigir la moratoria y ahora yo le invito a usted, antes de cerrar, a que proteste también con el tema del seguro social. Porque el seguro social es una bomba de tiempo. Y si esa bomba explota, no son los zánganos que viven en las casas de lujo y en los rascacielos los que van a pagar el plato, los platos rotos, los que van a pagar el pato. Va a ser usted que anda a pie, va a ser usted que hace parte de la clase media, porque el sistema de solidaridad es eso, solidaridad tuya con tus abuelos, con tus padres y con tus hijos. Y de tus hijos contigo y de tus hijos con lo que serán en el futuro tus nietos. Solidaridad del que trabaja con el que trabaja. Y al zángano que vive del trabajo de otro, a ese cóbrenle. Ciencia Monteadentro les saluda, que la pasen muy bien.